Durante la jornada de este lunes, el sector empresarial, a través de representantes de varias cámaras y asociaciones de la producción, así como también del Comité Empresarial Ecuatoriano y de Corpey, plantearon algunas interrogantes respecto del proyecto de ley que genera estas asociaciones público-privadas. Uno de los temas que con mayor recurrencia se mencionó es la necesidad que el sector empresarial tenga representación en el comité interinstitucional que se crea a partir de esta normativa. Pero en términos generales, justamente el sector privado ha respaldado, al menos conceptualmente, esta iniciativa que está siendo tramitada por la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica. Es la materia de nuestra primera entrevista de hoy. Moisés Tacle, ingeniero eléctrico, máster en Ciencias Gerenciales y PhD en Economía, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, integrante Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Asambleísta Tacle, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias. Una primera valoración de su parte respecto de lo que ha sido esta jornada de comparecencias al interior de la Comisión de Desarrollo Económico, donde han podido escuchar diversos criterios en torno a este proyecto de ley urgente en materia económica. Bueno, gratamente sorprendido, porque generalmente cuando a estas comisiones acuden funcionarios del gobierno, generalmente escuchamos discursos y no propuestas concretas para adelantar, profundizar los proyectos de ley que están a consideración de cada una de las comisiones. Pero esta mañana fue diferente, los distintos funcionarios que fueron, sobre todo pues, de los organismos de control, fueron muy precisos y dieron alguna información que aclaró algunas dudas que tenían algunos asambleístas y sobre todo los representantes de los sectores productivos que estaban ahí presentes. De esta manera que creo que en términos generales fue muy fructífera la comparecencia de todas estas personas. ¿Será porque se trata de una ley eminentemente técnica y no política, ingeniero? Pero no necesariamente, porque en materia de legislación todos los temas son complejos, ¿no? Porque siempre hay artículos que deben aclararse, hay aspiraciones que no están contempladas a veces en los proyectos de ley, en fin, hay diversos tipos de inquietudes dependiendo del actor que quiera participar en la discusión de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, se aclararon algunos temas, ¿no? Yo hice una pregunta concreta a Natalie Selly sobre el asunto de la posibilidad de que los GATS, ¿no? Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados puedan participar en proyectos con la empresa privada de vivienda de interés social o proyectos de desarrollo urbano, que es uno de los temas importantes que está incluido en este proyecto de ley, y se me aclaró que sí, que al igual que cualquier actor del sector público, también los GAS son entes del sector público y también ellos pueden en su momento plantear, por ejemplo, la construcción de una nueva planta de agua potable para una ciudad con participación de la empresa privada. Entonces es un tema importante porque en esta época de crisis también los organismos autónomos descentralizados van a tener serios problemas para poder financiar proyectos públicos con sus propios recursos. Y por ejemplo, en este ejemplo que usted está señalando, el tema de los GATS, por ejemplo, la construcción de una planta de agua potable, ¿hoy es solamente potestad de ese gobierno autónomo descentralizado a través de su empresa de agua potable o también hay la posibilidad de generar participación del sector privado? Le planteo un ejemplo. En el caso de Guayaquil, su ciudad, que usted lo conoce bien, hay una empresa privada que es Interagua que se encarga de la administración de ese recurso vital para el consumo de los ciudadanos. En el estado actual, un municipio podría, con la participación de la empresa privada, construir, por ejemplo, una nueva planta de agua potable. Pero de lo que se trata es de que esa empresa privada que entraría en ese eventual proyecto con el municipio tenga los beneficios tributarios y fiscales que se están contemplando en este proyecto de ley. Hablamos de exenciones. Claro, exenciones del impuesto a la renta, de la devolución del IVA. Porque hoy tienen que pagar los impuestos tal cual dice la ley. Obvio, entonces eso encarece el proyecto y obviamente en última instancia quien va a pagar los costos más elevados es el usuario, ¿no? Ahora bien, asambleísta, en el caso de los aportes del sector privado, salvo ciertas inquietudes que fueron manifestadas en el curso del análisis de este proyecto, el sector privado ha demostrado que ha visto con buenos ojos esta iniciativa. ¿Cuáles son los principales aportes que ustedes pudieron escuchar? A ver, hay una inquietud que es importante, ¿no? Y que vamos a obviamente analizar el día miércoles cuando ya debatamos el tema al interior de la comisión. Es la aspiración que tienen los sectores productivos de incluir dentro de los proyectos que se pueden hacer en alianza público-privada aquellos que están destinados a los sectores estratégicos de la economía. Ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica,
Tal como está redactado el artículo correspondiente en el proyecto de ley, no se podría incluir en este tipo de iniciativas público y privadas. ¿Sino en qué tipo de iniciativas? Bueno, hoy, como está redactado el como proyecto. una inversión privada cualquiera, ¿no? Sin tener los incentivos que señala este proyecto de ley, como repito, puesto a la renta, devolución del IVA, no pago del impuesto a la salida de capitales, participación de compañías o de personas en titularización de los flujos que se requieran para construir estos proyectos a través de las bolsas de valores, que también estarían exentas del pago del impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se aspira es que también este tipo de proyectos, que son importantes para el desarrollo nacional y que sin duda alguna hay algunos de ellos en la cartera de inversiones del sector público, también estén incluidos dentro de los incentivos que están previstos en este proyecto de ley. ¿Y al respecto qué dijeron las autoridades? Escucharon con atención, ¿no? Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo, porque si bien es cierto, los proyectos estratégicos se formulan y se guían por las leyes sectoriales de cada sector estratégico, llámese petróleo, llámese electricidad o llámese telecomunicaciones. Sin embargo, no se contrapone, por lo menos a mi forma de ver, no se contrapone a que más allá de los incentivos o de las reglas del juego que están establecidos en cada una de estas leyes sectoriales, también se les pueda hacer el beneficio de los incentivos tributarios y fiscales que están previstos en esta otra ley. Para conocimiento y entendimiento nuestro y también de nuestro público que nos sigue a través de televisión y de radio también, le pregunto al asambleísta Moisés Tagle. La figura que se plantea es similar a aquella figura de las concesiones que en el pasado se aplicaron para determinados segmentos. Le planteo un ejemplo y vuelvo al caso de su provincia, la provincia del Guayas, donde por ejemplo la red vial que estaba en manos del gobierno de la provincia de El Guayas está concesionada a empresas que incluso cobran peajes por el uso de esas carreteras. O por ejemplo en el caso de la carretera panamericana hay una concesión generada por el Estado central a favor de la empresa Panavial. ¿Esa es de alguna manera una figura similar que se podría aplicar en este caso? Es similar pero no exactamente igual y le explico por qué. La figura de la concesión era facilitar de que un ente privado, por ejemplo, construya una carretera con sus propios recursos y luego recupere la inversión realizada en la construcción de la carretera a través del cobro de un peaje. Por eso se daba las concesiones a 20, 30 años más o menos. Okay. Pero ahí no había ningún otro tipo de incentivo que no sea el cobro legítimo de un peaje. Para resarcir esa inversión. Resarcir la inversión. Ahora se va a hacer lo mismo, excepto que no vamos a llamarlo concesión, sino más vale gestión delegada. En el fondo la palabra puede ser la misma, viene a ser lo mismo, excepto, pero hay una diferencia, ¿no? Claro, con el tema de los incentivos. Hay los incentivos que no los había en la concesión tradicional. Oiga, pero los críticos dicen que esto es privatización, que estamos volviendo a los 90 cuando se pretendía privatizar el Estado ecuatoriano. ¿Qué dice usted? No necesariamente, porque el ente privado no es dueño de nada. Por eso se usa la palabra gestión delegada. El Estado está delegando en un privado la gestión de un proyecto público, ¿no? Donde el privado va a invertir su dinero, va a hacer la administración, la construcción del proyecto, va a administrar, va a gestionar el proyecto por un tiempo determinado hasta que pueda recuperar la inversión realizada, ¿no? Ahora bien, asambleísta, bueno, el debate ha iniciado, el tiempo es corto por tratarse de un proyecto de ley urgente en materia económica, más allá de los aportes que ustedes han podido escuchar, ¿qué otros aspectos a su juicio deberían tomarse en cuenta ya en el curso del trámite para enriquecer esta propuesta? Bueno, hay un tema que a los guayasenses nos preocupa, ¿no? Yo lo tengo que decir con mucha frontalidad, y es el hecho de que en una disposición general, al final del proyecto, se está reviviendo la vigencia de un impuesto que a nuestro juicio ya fue derogado cuando se aprobó el Código Monetario Financiero hace más o menos un año. Se habla del impuesto zombie que calificó el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Exactamente, y es un impuesto específico. ¿En qué consiste ese impuesto, ingeniero? A ver, este es un impuesto que existe hace algunas décadas y que fue creado en algún momento para financiar con el 2 por mil del patrimonio de las empresas que están localizadas en el Cantón Guayaquil, para que la Universidad de Guayaquil pueda financiar eventualmente la construcción de un hospital universitario. En esa época no había ningún hospital universitario y con estos recursos se pensaba financiar la construcción de un hospital universitario. Este hospital finalmente se construyó algunas décadas después, pero como todos sabemos, el hospital universitario ya no está en manos de la Universidad de Guayaquil, ahora lo asimiló el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública,
Y además, la ley del Código Monetario y Financiero eliminó ese tributo, al igual que eliminó algunos otros tributos, de tal manera que ya ese impuesto no está vigente. O sea, no tendría sentido revivirlo. No tiene sentido. Y tan no está vigente que en un informe inicial el propio Procurador General del Estado dijo que no estaba vigente. Ahora, él ha emitido un segundo informe hace pocas semanas diciendo de que sí está vigente porque hay una codificación de la ley que creó este impuesto hace algunos años. Pero todos sabemos que una codificación no puede estar encima de una ley orgánica, porque el Código Monetario y Financiero es un código orgánico que se aprobó mucho después, ¿no? Y en donde claramente se eliminó la vigencia de ese impuesto. Aquí sobre esto, entonces, la propuesta sería eliminar porque esa disposición es innecesaria. En todo caso, como yo lo he señalado en las observaciones que he hecho llegar a la Asamblea por escrito y a la Comisión por escrito esta tarde, en todo caso, si el Gobierno Nacional tiene interés en revivir la vigencia de ese impuesto, lo que tiene que hacer es lo que dice la ley y la Constitución. Tiene que mandar un proyecto legislativo aparte, diferente, para crear ese impuesto. Para crear nuevamente ese impuesto. Queda claro. Ingeniero, gracias por el tiempo, por la explicación del ingeniero Moisés Tacle. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero por la provincia del Guayas y además integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, hablando sobre esta primera jornada de comparecencias para el tratamiento del proyecto económico urgente que fomenta las alianzas público-privadas.